Y déjeme contarle un poco, antes de entrar en resumen del mensaje. Mire, a la edad de 9 años me acuerdo que mi primo, él tenía una iglesia aquí en Sabana Perdida. Mira que ya Sabana Perdida no estaba perdida, ya la había descubierto. Le estoy hablando de los años 80. Él viene a la capital, se convierte aquí y él decide ir allá a un campo de San Juan a predicar la palabra. Él volvió a su pueblo porque él había conocido a Dios. Yo creo que fue el primero que salió de mi campito para acá y se hizo cristiano. Dios lo transformó. Y cuando él llega allá, él da una campaña. Nadie había escuchado lo que era una campaña, porque apenas en mi campo había una iglesia pequeña que eran de los adventistas. Y los adventistas para mí eran igual que los católicos, porque yo no me acuerdo que dijeran que eran cristianos. Y un solo cristiano había en mi querido campo, un solo. Y su familia supuestamente, y como él decía todas las malas palabras del mundo, pues decía que ese es el diablo que tiene. Él no es cristiano, nada. Todos los cristianos tienen el diablo metido, el Señor no reprenda. Y yo no sabía lo que era ser cristiano. Pero déjenme decirles que mi formación fue en esa iglesia que está ahí, en mi querido campo. Aprendí a leer en Biblias Ilustradas católicas. Mi papá era el encargado de la ermita. Es decir, cuando son encargados, lo que hacen es que abren la iglesia los domingos y ellos van, se encargan de todo lo que se relaciona al culto religioso que ellos dan, más las fiestas que hacen para cada patrón. Es decir, ya el Virgen de la Altagracia es el 21 de enero, pues es una fiesta gigantesca y lo sigue siendo. Pero yo como fui creciendo y viendo y escuchando, leyendo. Cuando aprendí a leer me acuerdo que leí en el libro de Apocalipsis, leí la caída del hombre y que se iba a destruir todo. Y yo me acuerdo que le pregunto a mi mamá que si eso ya había pasado. Felicia me dice: eso no ha pasado, no, eso todavía está. Y digo, ¿cómo va a ser? Eso pasó. Dice, no, eso no ha pasado. Mi mamá sabía, porque lo que tiene la iglesia católica es que tú no lees la Biblia, o en ese tiempo tú no la leías, tú solamente ibas y tú ibas a repetir lo que ellos decían, el encargado de ese culto, porque los sacerdotes no iban todos los domingos. Le quiero decir porque ¿cómo es que Dios te llama? ¿Cómo es que hay libertad aún en medio de la incertidumbre religiosa? Pero en eso sí había alguien que vino aquí a Santo Domingo y descubrió que no solamente Dios es una estatua, Dios es una manifestación de cultura. Dios es real y el Dios hay vida. Cuando Él llega y hace su actividad, solamente me acuerdo que nos poníamos a escuchar. Uno era para criticar y decir que era del diablo, y otro para escuchar solamente. Y él también fue porque su novia, él necesitaba que también se convirtiera. Cuando él hizo el llamado, pasé yo y pasó la novia de él. Yo tenía 9 años. Y cuando yo pasé, él oró por mí y yo acepté al Señor. Eso solo duró hasta las 11 de la mañana del otro día cuando yo fui a la escuela. Porque cuando yo fui a la escuela todo el mundo me dijo, Milagrito se convirtió a los de los demonios que vinieron. Digo, ¿cómo va a ser? Ay, sí, eso es de Satanás. Tú no sabes lo que tú hiciste. Porque tú viniste y te convertiste a unos demonios que trajo un lacito. Él se llamaba así. Digo, ay, no me digas, ¿eso es verdad? Sí, eso es del mismo diablo. Esa gente tiene que el diablo metido. ¿Tú no sabes lo que es eso? Digo, no, yo no sabía. Pues en mi casa, que era un ranchito muy humilde, había 3 cruces. Eso simbolizaba el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo.
Y mi mamá tenía un altar que, dígase, no era un altar de brujería, porque son tradiciones. Una cosa es que tú tengas un altar para hacer brujería, y otra cosa es que tú tienes un altar con tradición, porque tú a través de una campanita Dios te lleva a manifestarse. Pues yo fui y en medio, como eran las 12 del mediodía, me hinqué y yo le empecé a orar. Señor, reprenda al diablo, a uno que le llaman San Nicolás del Sol, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Y empecé a pedirte perdón. Y dije, ay, perdóname, yo no sabía que eso era del diablo. Yo quiero ser de Dios y yo jamás en mi vida vuelvo a decir que voy a ser cristiana. Yo no sabía que esa gente era tan peligrosa. Yo tenía 9 años, miren, pero eso me está diciendo a mí, óigame bien lo que me estaba diciendo, que yo necesitaba un Salvador. Óigame bien, ¿por qué? Porque con 9 años, ya yo creí que yo necesitaba a alguien diferente a lo que me estaban ofreciendo en el campo. Óigame bien, con 9 años yo decía, cómo mi papá es encargado de la iglesia y cómo maldice tanto. Cómo mi papá es encargado de la iglesia y tiene 2 mujeres mudadas. Tiene una familia de un lado y tiene otra familia de otro. Pero yo con mis 9 años yo me hacía esa pregunta. No se le decía a nadie porque era una incógnita que me daba como vergüenza a la vez que yo me esté preguntando algo que era común y era normal en ese ambiente que me movía. Y una noche me acuerdo que era sábado, al otro día iba para la iglesia. Nosotros siempre íbamos a la iglesia porque, como le dije ahorita, fui criada con ese concepto de que sí había un Dios, solamente que lo estaba buscando de una manera equivocada. Me estoy soñando que yo veía cómo pasaba un viento recio y veía una casita en medio de la nada, y en las hojas secas, cuando el viento cruzaba, las barría. Y en medio de esa escena tan bonita y a la vez como tan tenebrosa, era bonita pero daba hasta miedo, pues yo sentí mucho temor. Escuché una voz que decía, cuando las flores no sean naturales y huelan, entonces yo pasaré. Yo digo, ¿cómo así? Desperté asustada y le dije a mi papá, Fello, dígame a ver por qué yo me sueño eso, y me dio mucho miedo. ¿Qué quiere decir? Me dijo, chacha, vamos el domingo para allá, para la iglesia, para que el sacerdote te diga. Yo no entiendo mucho. Y déjame decirle que muchos años después, cuando yo leí, dice, cuando las flores no sean naturales, es la hipocresía, la apostasía. Cuando las cosas que no son, dice que son. Entonces, cuando tú dices que eres, cuando tú dices Dios está ahí, pero es mentira, esa es la apostasía. Cuando lo que tú crees, ya tú no lo crees, sino que tú dices, eso no es cierto. Cuando venga el engaño, entonces yo voy a pasar. Y así sigo, el Señor tratando conmigo. Y yo me acuerdo que yo entonces me preguntaba, Señor, pero tú sí eres malo. Y yo estoy en mi campo, toda esa pregunta yo me la hacía porque yo leía esa Biblia, que aunque sean supuestamente católicas, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Usted la maneja donde usted quiera, pero si Dios tiene un trato contigo, tú sabes lo que Dios te está diciendo. No importa de dónde tú entres, yo te saco de ahí. Pues yo decía, pero ¿por qué que
tú, Señor, siendo como tú eres, cómo es que nos tiene a nosotros como si fuéramos como títeres, porque yo nada más veo que las personas podemos caminar horizontal, pero yo nunca veo que las personas podemos caminar vertical. Yo, ¿cómo es que el hombre solamente puede caminar de una sola forma? ¿Y por qué nosotros no podemos caminar en las alturas? Yo me preguntaba eso. Y después yo decía, pero es que yo no entiendo, porque yo me siento como si estuviera presa. Es que tú no tienes preso en esta tierra. Y esa pregunta también surgía conmigo. Pero luego todo eso pasó, ¿sabe por qué? Porque ya yo tenía un llamado. Pero el Señor sabía que de donde yo salía había que romperse algo. ¿Cuántas personas no están siendo llamadas? ¿Y cuántas personas están aún en el evangelio y siguen con esa colita ahí que no se le han roto? Hay muchas, de verdad que sí. ¿Sabe por qué hay muchas? Porque cuando yo conocí al Señor, yo me acuerdo que yo lo conocí también con una revelación, y luego pasaron tantas cosas y me descargué, caí. Y déjeme decirle algo, fue algo terrible, porque al Señor llamarme de la manera que lo estaba haciendo y de donde Él me liberó, eso fue algo terrible. Porque lo que yo les he dicho a ustedes, que cuando se estaba acercando el 21 de enero, allá hacemos las actividades, dicho sea de paso, cada día desde el 18, no sé si más para atrás, empiezan a hacer culto por la Virgen de la Altagracia, y en cada casa hacen una fiesta relacionada a uno de esos santos o de esas imágenes. Y mi mamá me llevaba a una casa especialmente y me daban que yo me tomara, yo tenía que llevar un refresco rojo y yo tenía que tomar romo porque a mí me estaban preparando, decía alcohol. Yo era una niña y yo decía que eso no me hacía nada. Decían, ella bebe alcohol y no se emborracha. Yo como una niña, pero era mentira, claro que yo me emborrachaba y se me doblaba la cabeza. Pero yo tenía que decir que no me pasaba nada porque ese era seguirle la corriente. Cuando realmente ya pasan los años y yo ya vivo con mi esposo y éramos descarriados, ya habíamos pasado una turbulencia grande, que luego yo se la contaré cuando sea el tiempo. Pues nos mudamos en una casa que vivíamos en el Tamarindo, en lo de Val, para allá, como le dice el Señor, como digo, cuando uno está en proceso de, cuando te llevan y tú estás lejos y sin Dios y sin esperanza. Pues cuando Dios entonces trata con nosotros, a la primera que le revela dónde nos íbamos a mudar, del Tamarindo, ese barrio que yo sé que algunos no conocen, de allá no tenemos que mudar para acá. Pero mi cuñada me dice que Dios le había revelado en sueño una casita. Esa casita, ella dice, mira, ya yo le tengo que la casa. Y hasta yo la vi en sueño. Y cuando nos llevan ya a la casa, es en un callejón. Y en ese callejón, en otro callejón, es que está la casa. Y ella dice, sí, mira, yo lo vi así. Pues nada, de allá para acá, es descarriado que venimos. No somos cristianos. Cuando de allá para acá, pues nos mudamos a la casita. La casita no es tan coqueta, es algo fea y tenebrosa, pero para mí en ese momento era una mansión, porque ya Dios nos vio, después que nos fuimos a lo de Val, ya estábamos acercándonos un poco más al camino. Pero lo más lejos que yo tenía es que la dueña de la casa tenía una hija cristiana. Y desde que esa muchacha me vio que yo llegué con mis 3 muchachos pequeños, en riesgo del más pequeñito, ella dijo, ay, qué bueno, porque el domingo hay culto en mi iglesia y yo te voy a invitar. Yo le dije, no, yo no quiero ir a la iglesia ahora. Se le dijo, no importa, tú no vas sin compromiso. Y me acuerdo que ella dijo el domingo, y el domingo tempranito me arreglé, me fui con mi muchacho para donde un hermano mío, para que cuando ella llegara no me encontrara. Y así ella fue, no se dio por vencida. Y me acuerdo de cada vez que mi hermana iba a buscarme, yo decía, pero ¿y qué es lo que se tiene conmigo? Ella tiene que ser loca.
porque yo no le he dicho a ella que yo me quiero reconciliar. Yo no sé para qué me mudé para acá, para esta casa. Yo no tenía que venir a esta casa, yo tenía que quedarme donde yo estaba. Porque cuando usted está mal, mire, cuando Dios quiere hacer algo con usted y usted está mal, usted se quiere alejar más de la presencia. Porque los demonios, aunque usted no lo crea, cuando usted es descuidado y cuando se descuida, lo que usted tenía reclama. Aleluya. Y mire, una noche le digo yo, bueno, ya yo no tengo dinero para ir mañana otra vez, porque son 3 muchachos y tenían una olla que usted lo mire, no se imagina usted qué olla más grande. Pues decidí ir a la iglesia con ella. Y allá me acuerdo que fui con mis 3 muchachitos y el riesgo del otro. Estoy ahí con él como, bueno, de la sierva ahí. Y el pastor rompe y predica y predica y predica. Y todo lo que decía era como que digo, wow, ¿y quién se lo contó? Porque yo no conozco a nadie aquí. Pero ese hombre está diciendo cosas que es a mí. Y me acuerdo que cuando él hace el llamado, digo, pues si él cree que me voy a convertir, se equivocó él. Pues yo no voy a convertir tampoco. Yo libre, pero yo no le he dicho a él que quiero ser libre, pero él está hablando de libertad. Dice, mire usted, digo, dígame, mire, el Señor me dice que le diga esto. Y decir, venga, que voy a orar por usted. Y venga a la mamá que estaba con él ahí, venga, y óreme por esa mujer que necesita Dios urgentemente. Bueno, ella viene y me ora y me pregunta que si quiero ser cristiana. Yo le dije que no. Y ella dijo, pues repita conmigo. Entonces parece que no escuchó, que yo le dije que no. Pero ella no me hizo caso y repita conmigo. Y yo digo, respeto y digo, bueno, déjame salir de ella. Y ven y repito con ella lo que ella decía. Pero en la noche, una cosa es lo que yo creo y una cosa es lo que Dios está haciendo, porque al pasito Dios estaba haciendo algo conmigo. Bueno, más lejos que yo tenía que donde yo me mudé, ahí vi una bruja. Y que el altar ella no tenía ahí. Y que la casa donde vivo tiene 3 habitaciones, pero es rara. Cuando tú entras a la cocina. Y cuando en la sala del medio, ahí era que ella tenía su altar. Y atrás era que estaba la habitación. Y como yo no tenía tantos trastes, pues yo cogí la habitación de atrás y no, hice 2 salitas, la cocina y todo. Y yo le digo, me estoy soñando esta noche que estoy acostada en una barbacoa. En los campos le llaman barbacoa. Es a una especie como de mesa que hacen con palos cruzados, pues, y veo un fogón, y veo que alguien me acuesta a boca arriba y me empieza a dar galletas, y veo una figura de mujer que se mueve, y yo me daba galletas, y despierto, yo misma desperté dándome galletas, muchísimas galletas, y digo, oh Dios mío, y le digo, Moisés, mira, desperté, soy yo la que me estoy dando. Y yo me acuerdo que yo dije, no te apures, diablo, el Señor te reprenda. Tú me estás haciendo todo eso porque yo no he querido agarrar a Dios en serio. Pero se te va a acabar el relajo hoy. Y cuando yo le dije eso, me lo dije a mí misma, en silencio, me lo dije para mí. Digo, hasta hoy se te va a acabar el relajo. Porque ese espíritu de miseria que me perseguía, ese espíritu de miseria que me estaba matando con todo y familia, en el pecado que yo me envolvía, yo creí que no había más que oscuridad. Pero esa manifestación demoníaca me hizo a mí reaccionar que hay un Dios vivo y de poder. Aleluya. Gloria al Señor. Y empecé, digo, no, ya no me va a venir a buscar, soy yo que voy. Me acuerdo que yo me convertí, me reconcilié primero que mi esposo. Digo, ya, es que se acabó. No sabía, eso que yo digo, de que ahí había un altar, yo no lo supe ahí. Yo lo supe fue después. Pero desde que yo dije eso en mi corazón, empezaron a pasar cosas en esa casa que, mire, eso fue algo terrible. Porque entonces empezaron, mi hijo del medio mi hijo mediano empezó a ser atacado por demonios, gloria al Señor. Y yo no estaba, según yo, preparada, porque yo
acababan de reconciliarme. Digo, no, pero que yo no estoy preparada. Pero una noche me estoy soñando que estoy en una fila. En esa fila es como cuando usted va a un hotel y se va a registrar. Y yo estoy en la fila de ese hotel para yo buscar mi habitación. Eso era lo que aparentaba. Veo muchísima gente con mochila detrás. Y yo, cuando me tocó mi oportunidad, yo fui a buscar. Y yo sé que yo le digo, yo estoy ahí registrada y hay dos señores, son altos, muy bien portados, muy bien vestidos, y dice uno atrás que está buscando como en un registro, le dice el que está delante, le dice, búscala a ella a ver si ella es de la familia. Dice él, déjame buscarla. Y cuando sigue buscando, yo estoy esperando que él diga algo. Dice, sí, efectivamente, ella pertenece a la familia desde 1982. Fue el día que yo pasé a convertirme. Cuando yo tenía 9 años. Cuando yo creí que yo me le hinqué a unos demonios para que me perdonara, Dios dijo que en mi ignorancia yo quería al Señor de lucha. Porque Dios ve el corazón tuyo, la búsqueda tuya. Yo no conocía a Dios más que en imágenes y la Biblia mostraba, pero había un despertar en mí que yo decía, Dios no puede ser eso que yo me están dando. Dios no puede ser un Dios injusto. Dios no puede ser un Dios confuso. Dios no puede ser un Dios que solamente yo tenga que escuchar, pero no accionar y no haber un cambio. Y me dice, cuando me dice que yo pertenezco a la familia, me da una invitación a una boda. Pero cuando él me da la invitación a esa boda, me da que abajo está descuidada, está como amarilla. Cuando me da la invitación, abajo tiene un borde, el borde de abajo es como cuando era vieja y descuidado. Acuérdense que yo estaba descarriado. Y yo dije, wow, la voy a guardar en el mismo sueño. Digo, la voy a guardar porque con esa yo voy a entrar a la boda. Y ahí despierto. Digo, no, yo tengo fuerza. Todavía estoy en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y empecé a buscar en Apocalipsis donde dice que todo aquel que está inscrito en el libro de la vida, aleluya, alabanza, entonces se va a hacer salvo. Y eso me empezó a dar fuerza. Y me empecé a leer. Digo, mire, yo no sabía que hablaba del celo, que hablaba, porque acuérdense que en las iglesias antes, y digo la de barrio, siempre la doctrina no la fundamenta mucho. Uno malo que buscaba era tú hablar en lengua, coger un micrófono, hablar grueso y decir, Cristo viene, y empezar a reprender al demonio, a veces con mucha ignorancia y mucho hoyos que no son llenados con la palabra, sino con lo que tú escuchas, porque no eran muy dados a leer la Biblia ni estudio bíblico. Solamente me acuerdo que cuando yo conocí a Dios por primera vez, a mí me enseñaron que el derechado era pecado. Yo lo dejé. Me enseñaron que la ropa tenía que ser muy grande porque el cuerpo no se podía mostrar, también lo dejé. Pero a mí no me enseñaron que había que estudiar la Biblia y ponerla en práctica. Porque el que no estudia la Biblia y vive nada más de lo que escucha, entonces viene con doctrina errónea. Y por ende vas a fracasar porque tú no conoces la palabra. Tú conoces lo que escuchas. Y yo leyendo la Biblia, yo puedo descubrir. Y le digo una cosa, leyendo la Biblia con el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo leer la Biblia como guiada por el Espíritu Santo en obediencia? Porque hay algo que tiene la palabra del Señor, es que te manda a ser sujeto a ella. Tú tienes que tener una sujeción. Tú tienes que tener a alguien a quien sujetarte. Pero nosotros, en ese conocimiento de que todo el mundo quería predicar y a nombre de Jesús, y empezaba, y si tú decías eso fuerte,
y decía, y porque el derrizado, el Señor lo quita porque eso quiere decir que es una adulteración, y porque es un adulterio, y la gente empezaba a dar vueltas. Y rompían a reprender y rompían a reprender. Pero muchas veces, en esa ignorancia, tú no conoces a Dios verdadero. Tú conoces la religión, pero tú no conoces a Dios. Y Dios me permitió llegar a esa casa para yo conocerle de verdad. Porque cuando me reconcilié, yo dije, voy a ser diferente. Ya no voy a ser igual. Porque ese espíritu de hechicería me estaba persiguiendo desde mis orígenes de allá. Y yo dije, no, pero si en el nombre de Jesús hubo algo que a mí me marcó que va a ser diferente. Ya yo no vengo con las mismas herramientas. Y me acuerdo que una noche empecé yo a orar. Pero mientras yo empezaba a orar, entonces a las 3 de la mañana mi hijo empezaba a hacer cosas extrañas. Y yo digo, no, pero eso no es normal, no, eso no es normal. Y había una señora que supuestamente era hechicera, supuestamente. Y yo oraba con voz alta, lloraba, y me decía una que vivía detrás de mí, de que tú no puedes estar orando así, la gente no le gusta, la gente tiene que dormir. Y yo decía, ay no, es que este es el tiempo que Dios me dice que yo tengo que clamar, porque si yo no lo hago así, yo sé a quién yo le sirvo, pero yo sé a quién dejé atrás, gloria al Señor. Yo sé que dejé un espíritu que si había un descuido en mí, iba a volver, iba a hacer en mí lo que quería, destruirme y destruir mi descendencia. Y yo decía dentro de mí, mis hijos no van a heredar de donde yo vengo, ellos van a heredar el reino de los cielos. Gloria al Señor, aleluya. Porque cuando usted viene con herencia ancestrales, de hechicería, de brujería, ¿sabe lo que pasa? Usted tiene que saber muy bien que tener fundamento en quien usted cree. Porque usted tiene que ser cristiano o ser cristiano. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque cuando yo fui la primera vez, fui y fracasé. Pero cuando yo volví, yo digo, Señor, en ti me encomiendo, en ti creo. En ti pongo, Padre amado, mi familia. En ti pongo mi vida, Padre Santo. Y ese espíritu de miseria que persigue, porque el espíritu de hechicería, el espíritu de brujería, trae contigo miseria, adulterio, fornicación, aleluya. Aleluya. Trae también vicios que tus hijos lo heredan. Alabanza, gloria al Señor. Mi alma te adora, aleluya. El espíritu de enfermedad, que hay personas que no llegan a los 40 porque la familia entera se va muriendo al paso. Gloria al Señor. Que las hijas salen prostitutas porque ancestrales viene un espíritu desde atrás que ya hicieron pacto a que tus hijos también van a tener espíritu de prostitución. Gloria al Señor. Mi alma te adora. Pues nada. Entonces Dios empieza a tratar conmigo, pero de la forma que yo no sabía, que era con el don de liberación. Y el Señor empezó a tratar y me decía que ahí había un altar en el medio de una sala de esa sala. Y dije, ¿cuál será, Señor? ¿Cuál será la sala? ¿Dónde era que ella la tenía? ¿Dónde ella tenía ese altar que tú me muestras que era tan fuerte? Y yo me acuerdo que me mostró a un familiar mío, que él mismo, así me enseñó la habitación entera, que era el hoyo del mismo diablo, el Señor lo reprenda. Y así mismo se tiraba al mismo infierno un familiar. Dijo, ay, ya yo sé dónde es. Y cuando vi que digo, es aquí. Pues, ¿sabes? Yo no dormía. Mi esposo, que se había reconciliado también, se fue a la iglesia y allá se viciaba. Y yo me quedaba sola con mis 3 muchachos. Y yo empezaba, digo, mira, pues yo no quiero que llegue la noche, pero si llega yo voy a guerrear. Aquí yo voy a aprender, que de aquí yo voy a salir, pero en libertad, gloria al Señor. Porque el evangelio no lo cogí entonces de relajo. Oiga, mi cosa, el evangelio lo cogí en serio. El evangelio lo cogí, lo voy a vivir en verdad, porque ya yo no quiero ser igual.
Ya yo no quiero ser una evangélica de nombre. Yo quiero ser una evangélica, que el nombre esté allá arriba inscrito. Gloria al Señor. Y que desde allá arriba el poder del cielo se manifiesta en la tierra para libertar a los cautivos. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te adora. Oh, gloria al Señor. Sí, porque le digo algo, si usted a Dios no lo toma en serio, sus ancestrales tienen poder, si usted le abre brecha, que usted siempre esté sentado, siendo esclavo, creyéndose libre, gloria al Señor. Si no nos zapateamos, si usted no se zapatea y dice, mentira diablo, yo no sé de dónde fue que mi familia hizo pacto, yo solo sé que hoy se rompe, porque la sangre de Cristo libera, aleluya, y limpia, porque es en el nombre de Jesús. El yugo se pudre a causa de la unción. Y como tú me mostraba, Señor, allá en el campo, aún yo en mi ignorancia, pues ahora muéstrame por qué yo tengo que seguir siendo esclava, donde yo soy libre ahora, porque tuve que caer en esa maldición, porque mi tatarabuela fue y hizo eso, ¿por qué yo tuve que hacerlo? Se rompe la cadena ahora. Y rompí a decir de entre boca y cuello, mi familia es libre, mi familia es libre, mi familia es libre, mis hijos son libres, no importa la necesidad que estoy pasando, esto va a ser momentáneo, mi familia es libre. Y rompía y ungía a mis muchachos a cada rato, y no dormía de aquí para allá y de allá para acá, no sabía qué Dios estaba haciendo conmigo, pero algo Dios iba a hacer conmigo, gloria al Señor, aleluya. Y me acuerdo que un día voy al baño, me estoy echando agua, me estoy bañando y no había luz. Y cuando de repente siento que una mano me empuja, y no le estoy diciendo que fue de que así, y que yo me lo imaginé, no, fue que me empujó. Y cuando voy llevo la vena a ver que no había nada. Digo, porque tú no coges. Porque usted tiene que hablarle con autoridad y donde tú no coges. Pues yo no te tengo miedo. Yo dije que mi familia va a ser libertada. Porque mientras yo me convertí, la gente me criticaba y yo decía, pero voy a ser liberada, gloria al Señor. Porque yo sabía de dónde venía eso. Yo sabía que el enemigo me quería tener esclava. Aún yo yendo a la iglesia, pero ay, la pobrecita. Mentira. Al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y me acuerdo que, óigame bien, al frente de la puerta, yo le dije que yo vivía en un callejón, pero detrás de otro callejón. Y yo me ponía a orar y se ponían en la puerta a hacerle así y empujar la puerta. Y yo le estoy hablando que yo lo sentía y ponía la mano en la puerta porque la presencia demoníaca el Señor reprende en el nombre de Jesús. Usted sabe que usted la siente porque es que se pone un ambiente bien pesado. Digo, con eso es. Y me le clavé en la puerta. Te reprendo en el nombre de Jesús. Mis hijos, mi esposo están cubiertos con la sangre de Cristo. Pero mientras yo estaba peleando allá, mi esposo peleaba en la iglesia allá también. Y oye bien, y se rompen las cadenas y rompía y lo hacía. Porque si no lo hacía yo, el miedo iba a entrar en mí y yo no iba a lograr. Oye bien, no iba a lograr lo que yo quería, que era ser libertada de esas cadenas que aún yo creía que estaban rotas y era mentira, gloria al Señor. Mi alma te adora. Pero seguía la guerra espiritual. Y esa guerra terrible. Porque otra cosa también te quiere confundir. En eso yo empecé de que donde se habla la Biblia, ahí voy a leer. Y cuando abría la Biblia, lo que decía, digo, ay, Dios me habla. Y otra vez, al otro día, donde se habla la Biblia, voy a leer. Ahí mismo, Señor. Y ahí Dios me está hablando. Pero en la noche me estoy soñando que Dios me dice, óyeme bien, ahora me estás usando como si fuera una guisa. ¡Oh!
Gloria al Señor. Digo, y yo quiero que esa palabra, déjame ver qué es lo que esa palabra, y la empecé a buscar. Y no sé aquí quién me ayuda, Ouija, ¿verdad? Ok, gracias, varón. Ouija, me dice, me estás ahora buscando como si fuera una ouija. Y cuando busqué una ouija es que tú lo das, tú le das giras, lo giras, y eso es el mismo diablo, el Señor reprenda, y donde te salga, eso quiere decir que te está hablando. Digo, ay Señor, perdóname, porque es que esos espíritus se te van a querer meter, tú tienes que estar atento, gloria, te confunden, creen que es Dios para que yo creyera que era Dios. Y sin embargo, no era Dios porque Él me lo dijo, no soy yo, no me busques así. Ten mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No porque en la Biblia, sí, en la Biblia, pero Dios no es, no, en la adivinación no viene de Él. Dios no es adivino. Dios es Dios.